Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en este camino de la cotidianidad, de la palabra que nos habla en lo ordinario del día, en la forma como vamos viviendo cada día el encuentro con Dios. Hoy, la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy en la luz del Espíritu, la fuerza del Espíritu Santo que viene en nuestra cotidianidad a morar en nuestro ser. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Renueva tu presencia en nosotros, Santo Espíritu, que esta palabra que hoy se proclama la bajemos de la mente al corazón y la pongamos por obra en la vida. Volvamos a tomar el texto. Segunda vez, tercera, clara, lectura pausada, todos los detalles, idea principal, ideas secundarias, la lectura, los ojos miran las letras y la voz hace que tomen vida, pero el corazón reposa en el sentido más profundo del texto. ¿Qué nos dice hoy el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Cuál es la reacción de las personas? ¿Quién se acerca? ¿Y qué hace Jesús con esta persona que se acerca? ¿Qué tipo de sanación? ¿Qué palabra fuerte dice Jesús para aliviar en concreto a aquel que se presenta? ¿Y cuáles son las expresiones de las personas? ¿Y qué pasa con la fama de Jesús en aquella comarca? Como siempre, segunda lectura, tercera y después recomponer en la memoria el texto con las distintas expresiones, el lugar, las personas que intervienen, para que vaya quedando en nuestro corazón la riqueza de la palabra. Segundo momento, meditación. Seguimos ya con fuerza en este 2022, empezando la proclamación del Evangelio según San Marcos. Hemos visto ya cómo el Señor ha dado su anuncio del tiempo ha llegado, de la buena noticia del reino de Dios, que se conviertan por el Evangelio, la buena noticia y su presencia, un llamado a la conversión y la escogencia de los 4 primeros apóstoles. Hacen un discipulado y llegan a ser apóstoles, es decir, enviados. Siguiendo este primer capítulo, entonces, Marcos, que ya nos había dicho que Jesús se había dirigido hacia Galilea, pues ya lo sitúa en Cafarnaún, ciudad importantísima del comienzo de la predicación y de estos 3 años de la vida pública del Señor. Y empieza por los lugares frecuentados que tienen que ver con el culto hebreo. Estamos hablando de la sinagoga. Después, más adelante, la enseñanza de Jesús era en todas partes y hasta en el templo de Jerusalén. Pero en la sinagoga, viendo la afluencia también de aquellos, en esta ciudad empieza toda esta enseñanza con fuerza de su predicación y de su curación. Aquí hay 2 momentos de este evangelio hoy y quiero que lo miremos en la meditación. Jesús habla, es el verbo, es el enviado. Tiene una palabra que es distinta porque es la palabra de Dios. Y esto lo notan las gentes que hay allí en la sinagoga, porque cuando empiezan a hablar y ese sábado empieza a abrir toda la boca con su enseñanza, la gente queda asombrada. Asombro. Hay una novedad.
Hay uno que habla distinto, no como los demás letrados, sino que este hablar de Jesús tiene autoridad. Autoridad de un hombre que pues tiene un carisma y es una autoridad distinta a la que maneja el mundo. El mundo maneja una autoridad del avasallamiento, del poder a través del dinero. Y aquí hay uno que tiene una rectitud de vida, que lo que habla lo muestra con su cotidianidad en su vida, y Jesús viene a mostrar que tiene una autoridad que no se la debe a nadie. Pues en este caso, pues viene del Padre todo este contexto de ser enviado, pero Jesucristo es Dios. No es como los otros, y sobre todo en la antigüedad veíamos cuando los profetas hablaban, decían, esto dice el Señor, oráculo del Señor. Aquí Jesús inclusive utiliza el lenguaje en Mateo 5, han escuchado que se dijo, pero yo les digo. Y eso no tiene que ver con que cambie la ley. Sabemos que ha venido a completar y a darle pleno cumplimiento. Pero Él tiene la autoridad. Él es Dios y habla de parte del Padre. Y vive lo que dice. A diferencia de muchos otros que Jesús les tuvo que llamar la atención, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Estamos mirando hoy entonces ya en la meditación que la autoridad se gana no a la manera del mundo con poder y avasallamiento, sino viviendo en integridad y en rectitud. Y vemos hoy a Jesús que trae una novedad y trae una forma de mostrar Él, que es la palabra, lo que Dios quiere, la voluntad perfecta del Padre. Y hay asombro. La primera pregunta de esta meditación es, ¿ustedes y yo nos seguimos asombrando ante la predicación de la palabra? Cuando habla la palabra es Jesucristo, en el Evangelio nos sigue hablando. Dios sigue hablando. ¿O será que hemos perdido el asombro? Es una buena pregunta en esta meditación. ¿Por qué estamos tan llenos de maestros a la manera del mundo? Hay muchas cosas, claro, todos necesitan aprendizaje y hay unos que son doctos y docentes en distintas áreas. Pero hay un maestro con mayúscula y es Jesucristo. Y habla distinto. Tiene autoridad por sí mismo, no autoridad vicaria, delegada. Autoridad porque es Dios, segunda persona de la Trinidad, que viene a mostrarnos lo que el Padre quiere. Él es uno con el Padre y con el Espíritu. Y viene a hablar lo que verdaderamente le da la razón de ser a la vida de cada uno de los hijos de Dios y a levantar esta dignidad de todas las generaciones de los hombres y mujeres, que es lo que Él viene a redimir, viene a salvar, viene a sacar del fango y de la muerte y de la postración al género humano. Por eso su palabra es distinta. No es más de lo mismo. No es más de lo mismo. Jesús habla lo que contundentemente tiene que hablar. El mensaje del amor, de la misericordia, de la justicia y del perdón. Y es asombroso al Espíritu. Y entonces nos tendríamos que preguntar, ustedes y yo, ¿nos asombramos en el Espíritu de este hablar de Jesús? Lo miramos en la cruz y nos asombramos ante tanto amor. Él tiene la autoridad. No la autoridad de la ira ni de la dominación. La autoridad que se gana con el amor. Con la coherencia, es una expresión de hoy. Coherencia. ¿Qué cuánta coherencia tenemos? Los que tienen autoridad como padres, ¿qué coherencia tienen? Los que tienen autoridad como jefes en una dependencia, en una empresa, en una responsabilidad, ¿qué coherencia tienen? ¿Qué coherencia tenemos nosotros para que los demás digan, este hombre verdaderamente sigue a Dios? Se nota que Dios está en su corazón. Miremos estas expresiones, son muy bonitos estos asombros ante aquel que trae la novedad de la palabra. No es más de lo mismo. Claro, es el esperado y viene a cumplir lo antiguo, pero con el hablar de Dios. Y por eso asombra. Y fuera de eso ya no es solo la palabra, el primer momento es el maestro, el segundo momento es el que cura integralmente al ser humano. Y aparece un hombre con un espíritu inmundo que empieza a gritar. Claro, el espíritu reconoce quién es Dios. El enemigo del maligno sabe quién es Dios. Sabe quién es Dios. Sabe que el que acaba de llegar allí a Cafarnaúm, a la sinagoga, es el único que lo puede liberar, destruir. El único que lo puede sacar de opresión que causa el mal en aquel hombre en el cual está. Por eso empieza increpando, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Imagínense,
Hasta el mal hace una profesión de fe impresionante en ese contexto. El mal no se puede quedar callado, sabe quién lo vence, sabe quién es la autoridad, con mayúscula, sabe a qué ha venido a sacarlo de aquellos que tiene postrados. El enemigo está vencido delante de Jesús, no tiene autoridad delante de él. Aquí la situación es que como Dios tiene una autoridad que respeta la libertad humana, está en nosotros entrar aquel que vence el mal en nosotros. Y entonces, esa es otra parte de la meditación. Jesús viene a enseñarnos con su palabra, pero viene a salvarnos y a sanarnos y a quitarnos el mal. La cuestión es qué puertas, qué invitaciones, qué situaciones hemos abierto nosotros para que el mal pueda entrar en nuestra vida. Y alguien dirá, es que nosotros no somos posesos o no tenemos espíritus del mal a la manera como lo narran las Escrituras. Pero créanme que hay instigaciones y hay muchas puertas que se van abriendo, que aunque no perdamos toda nuestra coherencia, hay cosas que donde va ganando camino el mal. Y solo uno tiene el poder de sanarlo, Jesucristo. Claro que hay posesiones, claro que el mal sigue instigando. Y solo con la fuerza de Jesús se puede sacar. Pero en lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿en qué ámbito hemos dejado avanzar el mal? Pues hoy reconozcamos, y al maligno, porque no es algo etéreo el mal, tiene una fuente y es el maligno. Pues hay uno que lo puede vencer dentro de nosotros y es Jesucristo. Para ello hay que abrirle la puerta del corazón a Jesús, hay que vivir en Él, en su autoridad, que es la autoridad del amor, no es la autoridad de la ira y del grito del miedo. Es la autoridad que se gana con un carisma de ser Dios para nosotros, viene a levantarnos con su cariño y con su amor. El mal ofrece supuesto bien, pero pasa cuenta de cobro. Hoy pidámosle a Jesús, que tiene la autoridad, para sanarlo. El mal es impresionante. Sé quién eres, el Santo de Dios. Hace una confesión de fe ahí en medio de todos. Es impresionante. Y Jesús no quiere ganarse famas que lo acrediten como un Mesías a la manera como esperaban los Mesías, el Mesías, los hebreos, un hombre poderoso, avasallador precisamente con el poder y los intereses humanos, sino que Dios quiere que se conozca la predicación del Hijo en la misericordia y en el amor que Dios trae. Por eso le dice a este hombre, cállate y sal de él, no lo deja hablar. Además, el espíritu del mal es el espíritu de la mentira. Y Jesús lo manda a callar. Y aquí hay una manifestación de esta autoridad. Primero en la palabra, segundo en una acción ante la opresión del maligno en la vida de un ser humano. Pongámonos hoy bajo el amparo de esta autoridad del amor de Jesús. Aprendamos la autoridad de Él y cómo se ejerce la autoridad. Cómo estamos ejerciendo la autoridad. Y continúa el relato como este espíritu se retuerce y grita muy fuerte y sale. El mal tiene que salir donde entra Jesús. Lo que pasa es que tendríamos que mirar si le clamamos a Jesús por una parte que entra en un contexto de nuestra vida y en otros momentos estamos como mirando ciertas cosas que no hemos podido vencer, que sabemos que nos hacen daño. Entonces estamos ahí como en una doble jugada. Este año 2022 sea un momento oportuno de gracia y de bendición, de reconocer que nuestra vida integralmente, todo el ser, todo, no por partes y parcelas divididas, sino todo el ser tiene que estar a los pies de Jesús. ¿Será que lo hago así? ¿O mi corazón sigue dividido? Quiero seguir a Dios por un lado, pero por otro lado hay cosas que no he logrado desterrar de mi corazón porque sigo teniendo mis complacencias en aquello que no me da vida, sino que me da muerte. Estamos como de una mano de Dios y otra del maligno. Que hay que reconocer hoy que Jesús puede vencer aquello, pero en la libertad que nos da es nosotros los que tendremos que abrir el corazón para definitivamente salirnos del mal y tener la fuerza, como dice el Padre Nuestro, nos libre de las acechanzas del maligno y no nos deje caer en la tentación con la gracia de Él. Porque hay uno que enseña con autoridad y ese es Jesús. Y lo miramos hoy en la cruz. Está como clavado, pero sus manos tienen el poder, su vida, toda su donación de víctima, corderos inmolado por la salvación de nosotros, y con el derramamiento de sangre ha vencido la muerte en nosotros. Muerte, no estoy hablando de muerte física, sino de la muerte del espíritu, que es lo que nos tenía separados de Dios. Que hoy podamos reconocer esta enseñanza de autoridad y este obrar de Jesús. Y entonces las personas siguen
en su admiración. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les mandan y les obedecen. Estaban impactados como que hasta el enemigo tiene que correr y huir. Y entonces empieza la fama de Jesús que se extiende por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Miremos el obrar de Jesús. Seguimos a Jesús en este obrar, esta nueva forma de enseñar. Vemos nuestra palabra cotidiana que hacemos como lección divina como una fuente de escuchar a Dios que nos sigue enseñando, el maestro. O aquí hay que mirar qué tipo de maestro seguimos. Y vuelvo y repito, hay ámbitos de la vida que hay gente docta y son peritos en distintas situaciones de enseñanza y aprendizajes de la vida. Pero hay uno, Jesús, que es el maestro. Miremos que no idolatremos personas por conocimientos. Hay muchos que se presentan como inspirados, muy doctos, llenos de luz, pero tienen intereses por debajo de cuerda y crean doctrinas insanas. Y de eso está lleno la nueva era, el mundo, el esoterismo, hasta los montones de divisiones de las propuestas de iglesias que surgen. Y resulta que Jesús, con su autoridad, ha dado la autoridad a Pedro, y los que siguen con esta autoridad, en los ministros consagrados, pues la tienen en orden a Jesús. Él es el único maestro. Sigámoslo a Él. Él nos enseña, es maestro porque nos enseña con su vida cómo es vivir la voluntad de Dios. Nos limpia y nos purifica de las acechanzas del maligno si lo invitamos y lo dejamos obrar en nosotros. Vuelvo y repito, no pasa por encima de la libertad. Su autoridad no es de ese estilo, su autoridad es del amor. Vendrá una autoridad contundente ya que nos muestra el Apocalipsis, el Cordero que ha vencido y es el que vendrá. Y con toda la majestad y la plenitud de Dios y Señor Salvador, porque se ha bajado, ha dado la vida y ha resucitado y tendrá el poder de decir quién estará a la derecha y quién a la izquierda. Pero está en nosotros estar a la derecha en el sentido de abrirle el corazón, escuchar y asombrarnos con su enseñanza y vivir como verdaderos cristianos. En esto es vivir con coherencia de lo que creemos y de lo que hacemos. Esa es la autoridad, porque hemos visto que muchas situaciones de la vida familiar, pues la autoridad se ejerce de otras formas, o con la mentira porque se le trata de enseñar a los hijos, pero por otro lado se dicen mentiras, o se obra muy distinto a lo que se le dice a los hijos, y estas situaciones derrumban la autoridad. Qué bueno hoy abrir el corazón, seguir en este camino de ejército orante, mirar la autoridad del amor de Jesús. Él vence el mal maligno, todo lo que viene a perturbar y a dañar el corazón de los hijos de Dios, tiene la potestad, pero está en nosotros creerle, está en nosotros asombrarnos, porque se nos puede volver cotidianidad de sí a la iglesia y lo mismo de siempre, y resulta que no es lo mismo de siempre porque Jesús es una novedad. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia siempre es vigente, siempre es el vino nuevo que se da para que tengamos plenitud de vida con Él. No nos dejemos como caer en la tristeza o en la falta de asombro porque nos hemos separado de la voluntad de Dios y nos emocionamos con cosas que brillan, pero que no son oro. No todo lo que brilla es oro. Lo que debería ser oro para nosotros, es decir, un tesoro para nosotros, es la palabra de Jesús. Es el encuentro con Él, es la fuerza que solo Él nos puede dar, es la liberación del maligno que Él ha hecho, hace y hará a todo aquel que lo deja entrar como su Dios y Señor. Hagamos oración. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, por esta actividad de Cafarnaúm, donde enseñas, sanas y curas, donde muestras tu forma de ejercer tu mesianismo, no a la manera del reino del mundo, sino como el Rey del amor, de la justicia y de la paz. Enséñanos verdaderamente a asombrarnos, a quedar estupefactos todos los días, porque eres un Dios que se abaja y camina con nosotros y que has tomado la condición humana para levantarnos de nuestras postraciones. No permitas que el mal siga avasallándonos. Hoy queremos decirte sí en nuestra libertad humana. Queremos pedirte que podamos ejercer la autoridad a la manera tuya, con el amor, con el respeto, con una vida de coherencia. Enseña a los padres, a los hijos, a los que tienen labores de dominio laboral sobre otros,
Enséñanos hoy a vivir en tu presencia y en tu gracia. Amén. Cuarto misterio, la acción. ¿Qué me deja esta palabra? Para asombrarme con la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer en mi vida? ¿Me asombro con la palabra de Dios? Si la respuesta es no y estoy cayendo como en el olvido de la grandeza de Dios que me sigue hablando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cada uno mirará confesión, la gracia sacramental, Eucaristía, oración, rosario y oración personal, oración al Santísimo. ¿Qué puedo hacer ante esta enseñanza de Jesús hoy? ¿Cómo es mi autoridad? Los que son padres, los que tienen autoridad hacia los otros. ¿Será que sigo muy con la ira, con el grito, con el temor, con el avasallamiento? ¿O verdaderamente la coherencia de vida ya de por sí gana autoridad delante de los demás? No para ser más, sino para vivir en aquellos que tienen ciertas responsabilidades de dirigir ámbitos de la vida. Miremos todo lo que nos ha llamado la atención esta palabra y tracemos pautas y actos concretos diarios que nos llevan a vivir la palabra de Dios. Gracias por todos los comentarios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.